BNA es una propuesta que pinta de ser suave debido al estilo de su animación con tonalidades rosas, música con sintetizadores y personajes furry. Es colorida, dinámica, incluso en ocasiones puede llegar a ser graciosa. Sin embargo, y conforme vemos avanzar la trama, nos sumerge en una sociedad ficticia que más que alejarnos de la nuestra, no las contrasta, capítulo a capítulo, con todo y sus hechos sociales y conflictos, dándonos un recordatorio de fenómenos sociales que por desgracia son tan comunes dentro de nuestra sociedad actual como lo son la discriminación de cualquier tipo, el etnocentrismo, el terrorismo de Estado, el fanatismo religioso e inclusive su señalamiento a las prácticas y métodos frívolos y reflexivos con consecuencias sociales por parte de las industrias farmacéuticas y la ingeniería genética. Si bien el anime nos da muestra de cómo es la misma estructura de jerarquías y posiciones sociales basadas en la supervivencia de los más fuertes, como lo establece Darwin y Spencer, que incluye la dependencia de un ser respecto de otro, y que ocurre inevitablemente tanto en los sistemas naturales como sociales, lo que garantiza el mantenimiento y funcionamiento de nuestra sociedad capitalista, no podemos negar que es esta misma estructura la que permea y polariza la violencia y la discriminación dentro de todos los sectores y hábitos sociales. BNA, al igual que en las fábulas, hace uso de los animales parlantes y antropomorfos para darnos un mensaje de la discriminación e injusticias sociales que vivimos. Es así que la trama inicia en un universo ficticio donde el Homo sapiens ha tenido que compartir el mundo, sus territorios y recursos con los Beastman, o humanos animalizados, una especie de humanos diferente que debido a una mutación en su ADN, estos logran tener la capacidad para transformar sus cuerpos en los de un animal. Se nos explica que al inicio de los tiempos, tanto humanos como Beastman convivían en paz y armonía, incluso eran buenos amigos, pero con la expansión y crecimiento del territorio humano, la paz y tolerancia que existía entre ellos se fue desvaneciendo, y con ello creciendo cada vez más y más los conflictos, a tal grado que en la actualidad el odio de humanos hacia los Beastman ha hecho que surjan grupos y pandillas que cazan y matan a estos, manifestaciones sociales e incluso políticas en contra de sus derechos y que manipulan sus libertades. Como con el personaje del Albatros Pingua, un Beastman ave que cuenta cómo cuando los Beastman, al obtener los mismos derechos que los humanos, estos tienen que verse obligados a limitar su naturaleza migratoria, ya que los humanos han establecido fronteras aéreas, aniquilando a todos aquellos a los que se atrevan a cruzarlas. Tanto es el caos y conflicto que existe entre ambas especies que Japón, lugar donde se desarrollan los hechos del anime, termina por dividirse en dos regiones o ciudades, una donde solo pueden vivir los humanos y la otra donde viven los Beastman, esta segunda de nombre Animal City, una región cerrada para los humanos y donde la alcaldesa de la ciudad ha creado e impuesto límites culturales y territoriales con estos. Es así que vemos en el anime cómo estos límites y diferencias tanto culturales como físicas dan cabida a la creación de dispositivos de exclusión social, que agudizan las divisiones entre humanos y Beastman, y que de igual forma dan paso a actos discriminatorios, como lo podemos ver en algunas escenas de este anime. Como al inicio de la trama con la protagonista Michiru y su persecución por parte de los cazadores de Beastman, y que por suerte termina bien para ella, todo gracias al personaje de la Bison Mari y sus secuaces, ya que terminan por salvarla de recibir una paliza, y esto y por desgracia solo en la ficción, ya que cuántas veces grupos extremistas y supremacistas se han salido con la suya y han asesinado y golpeado brutalmente a personas a las cuales consideran inferiores. Hoy en día en muchas partes del mundo se producen luchas entre diversos grupos culturales y raciales. Algunas alcanzan gran crudeza y conducen a espantosas carnicerías. Anthony Giddens en su libro Sociología hace uso de la categoría de etnicidad con el fin de explicarnos cómo con el avance y expansión de las sociedades fueron surgiendo a su vez una gran diversidad de grupos de personas o grupos étnicos, cada uno con prácticas culturales y perspectivas distintas, diferentes lenguas y razas, diferentes historias, así como distintas religiones y diversas formas de vestirse y de adornarse. Pero el problema con la etnicidad es que estas diferencias y la idea de conciencia de ellas entre los sujetos
produce con bastante frecuencia tremendas bifurcaciones y conflictos sociales. El mismo Giddens explica que hay tres conceptos sociológicos que sirven para explicar los conflictos étnicos que ocurren dentro de la sociedad y que trataremos de identificar dentro de este anime. Número 1. El etnocentrismo, y que se define como una combinación de recelo, sospecha o falta de confianza hacia una persona o grupo de estas, por suponer que ocultan algo o conllevan un peligro, y que se mezcla con formas de pensar estereotipadas y prejuiciosas, combinándose a su vez con una tendencia a evaluar la cultura de los demás en función de la propia, donde los extraños son considerados como bárbaros e inferiores moral y mentalmente, como lo podemos ver con la discriminación de humanos hacia Beastman, o incluso hay un episodio donde uno de los personajes, al ser el único Beastman en un equipo de béisbol conformado en su mayoría por humanos, vemos como discriminado y hecho menos por parte de sus mismos compañeros de equipo y por parte del público. ¿Y qué decir de las medidas políticas que toman los humanos hacia los Beastman, imponiendo derechos que más que respetarlos, terminan por condicionar sus libertades y adhiriéndolos forzosamente a la visión cultural y social de los humanos? Como lo explica el Beastman Pingua cuando dice que los vetos a la migración que sufre su especie crecieron cuando humanos y Beastman obtuvieron los mismos derechos. Número 2. El cierre de grupo. El cierre de grupo significa el proceso mediante el cual los grupos mantienen límites que les separan de los demás. Estos límites se forman mediante dispositivos de exclusión social, que agudizan las divisiones entre un grupo étnico y otro. Tales dispositivos incluyen, por ejemplo, el cierre de información, como la restricción del Internet en Animal City, donde a sus ciudadanos se les impide conocer sobre la cultura humana y a la inversa, o las restricciones aplicadas al contacto social, como la división de Japón en dos regiones para así evitar los conflictos. Algo similar como lo que ocurre con el conflicto entre Corea del Norte y del Sur, aunque obvio lo que ocurre con las dos Coreas es muchísimo más complejo que esto. Número 3. La asignación de recursos. Lo más frecuente es que un grupo étnico tenga mucho más poder que otro. En estas circunstancias el cierre de grupo coincide con desigualdades en la distribución de la riqueza y los bienes materiales, como la región Beastman, que al tener tan solo 10 años de crecimiento se ve en amenaza constante por el gobierno japonés, y de no ser por el financiamiento de la farmacéutica Silvasta liderada por Alan Silvasta, nuestro antagonista, lo más probable es que la región no estaría en pie, aunque a cambio la farmacéutica lleva a cabo sus oscuros intereses experimentado con los ciudadanos de Animal City. Parte 2. Una sociedad violenta. Algunos de los conflictos étnicos más encarnados se centran justamente en estos tres conceptos, precisamente porque estos indican tanto diferencias culturales como desigualdades en cuanto a la riqueza, el poder o la posición social. La riqueza, el poder o la posición social son recursos escasos, y algunos grupos las tienen en mayor medida que otros. Y para no perder su posición peculiar, los grupos privilegiados utilizan a veces una violencia extrema contra los demás, del mismo modo que los grupos más desfavorecidos tienen que recurrir a la violencia para intentar mejorar su situación, haciendo de la violencia tanto dentro del anime como dentro de nuestra sociedad una terrible constante. Además, sumémosle que estas diferencias culturales y económicas que se dan entre los grupos étnicos tienen mucho que ver con la descendencia biológica de estos grupos, por lo que la categoría biológica de raza y racismo obtienen una enorme influencia como un detonante de conflictos sociales y actos discriminativos entre estos grupos. Un ejemplo de esto en el anime es la visión de superioridad que tiene el antagonista Alan Silvasta sobre su ascendencia étnico-racial, colocándola por encima de todas las demás y llevando a cabo planes y estrategias políticas para poder perpetrar sus intereses y su propia visión de la sociedad. Y ahora hago un paréntesis para mencionar que lo que hace el antagonista es muy parecido como lo que sucede con el terrorismo de Estado en la realidad, ya que este consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a producir miedo o terror en la población civil, para así poder alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos en la población.
como el Plan de Alan Silvastre en colaboración con el gobierno japonés y la Iglesia del Lobo Plateado, ya que juntos buscan desestabilizar a los Beastman, elevando sus niveles de entropía mental o estrés, para que estos se salgan de control y se maten entre ellos mismos, para así poder comprobar sus hipótesis de que los Beastman son brutales por naturaleza, y así poder tener una excusa para controlarlos y exterminarlos. Parte 3. Animales, discriminación y prejuicio. Hablar de la raza en términos de la biología, la ingeniería genética o el campo de la medicina puede ser beneficioso para la sociedad, en cuanto pueden llegar a contribuir al mejoramiento de todas las razas, creando medicamentos que las beneficien con base a las características de estas. Y eso no siempre, como bien lo retrata el anime, con las acciones y métodos frívolos de la farmacéutica Silvastre, provocando la mutación de Michiru y su amiga Deathloop, así como la mutación genética del rinoceronte Java. Pero y de vuelta a la realidad, la introducción de la categoría raza y racismo en la sociedad como una forma arbitraria de calificar a los sujetos con base en prejuicios y símbolos ha dado paso a terribles actos discriminativos entre los distintos grupos étnicos que conforman a la sociedad, ya sea dentro de la serie y por desgracia dentro de nuestra realidad. En consecuencia, las diferencias raciales deben entenderse como variaciones físicas que los miembros de una comunidad, grupo o sociedad consideran como socialmente significativas. Y es cierto que existen claras diferencias físicas entre los sujetos y algunas son heredadas, pero la pregunta de por qué unas disparidades y no otras dan cabida a discriminación social y prejuicio poco tienen que ver con la biología. Siguiendo con Giddens, el concepto de raza es de origen relativamente moderno, pero la discriminación y el prejuicio han sido muy comunes dentro del desarrollo de la historia humana. Por un lado, el prejuicio alude a las opiniones, actitudes e ideas preconcebidas que tienen los miembros de un grupo respecto de otro. Las personas pueden tener prejuicios favorables a ciertos grupos con los que se sienten identificados, como Nina, la chica delfín, la cual se siente feliz cuando es comparada con una humana, o prejuicios negativos contra otros, como los del lobo Ogami, que al conocer solo el lado conflictivo de los humanos vive bajo la creencia de que todos son crueles por naturaleza. Misma creencia que se fragmenta lentamente al conocer a Michiru, ya que si bien la conocemos como una Beastman, resulta que esta en realidad es humana, pero por un accidente con la farmacéutica obtiene la habilidad para convertirse en un Tanuki. Pero y en favor de Ogami diré que dentro de la sociedad no existen ni buenos ni malos, solo intereses en pugna y la eterna lucha por obtenerlos. Por otra parte, la discriminación es la conducta real que se tiene con un grupo ajeno y puede apreciarse en actividades que privan de las oportunidades que otros disfrutan. Como cuando en el anime se le niega el paso a los vestidores de hombres o al hotel al personaje que es entrenador de béisbol de nombre Dante, cuando este es joven solo por ser un Beastman, o en la realidad cuando a un negro británico se le niega el mismo trabajo que se le ofrece a un blanco, como menciona Giddens. Y aunque el prejuicio es la base de la discriminación, los dos elementos pueden existir completamente por separado. Parte 4. Animales, culto y religión. La frase de Marx, la religión es el opio del pueblo, significa que la religión es usada por las clases dominantes como un instrumento para controlar a los pueblos. Esta tiene la capacidad de aliviar y dar sentido a los padecimientos de la gente mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también el espíritu de una situación carente de espíritu. En este sentido, y lo que despertó mi curiosidad es ver cómo los creadores de BNA, Kazuki Nakashima y Yoyo Hinari, coinciden con la frase de Marx al expresar a través del anime la necesidad implícita de las sociedades de una vida espiritual y religiosa, capaz de dar sentido a la agitada y estresante vida del sujeto, y que además conduzca sus pasos. Y casi como lo diría el personaje de Deathloop,
que les haga creer que el sufrimiento en este mundo es irremediable y pasajero, y que deben resistirlo porque sus vidas de trabajos y carencias son y serán recompensadas con la promesa ilusoria de una vida eterna en el paraíso. Así pues, esta vida llena de carencias y desdichas es soportable gracias a esta promesa que alinea al ser humano, que lo adormece y lo hace aceptar el orden social vigente como necesario e irremediable, imposible de cambiar, pues esta ha sido la voluntad de Dios. Dicho de otro modo, la religión pasa a ser el discurso que legitima las injusticias sociales. De allí la comparación metafórica con el opio, que es una sustancia narcótica que tiene un efecto analgésico y tranquilizante en las personas. Y como bien señala el personaje de Alan Silvasta, la inmersión de la iglesia del lobo plateado en Animal City contribuye a disminuir los niveles de entropía mental o estrés provocados por el caos de la vida diaria, ya que si bien la religión es un medio de dominación y control social, no se puede negar que su ética y valores mantienen cierto grado de armonía y estabilidad social. Conclusión. Para concluir, el personaje de la alcaldesa nos explica cómo es que a través de la expansión y crecimiento de la sociedad y el aumento de la densidad dinámica que hay dentro de estas, es decir, que existe un crecimiento en la cantidad de personas más otro crecimiento de su interacción, dando por resultado no solo un tremendo incremento en la competencia por los recursos escasos, como diría Darwin citando a la teoría malthusiana, sino que también provocando una feroz lucha que se vuelve más y más intensa entre los diversos grupos étnicos, en la medida en que sus diferencias tanto físicas como culturales se vuelven cada vez más socialmente significativas, haciendo que las disputas y bifurcaciones sociales se normalicen y se extiendan. Te doy mil gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, espero le puedas dar like y suscribirte, así como también comentar este video tanto aquí abajo como con tus amigos y compartírselos, ya que considero que hay un montón de obras animadas con referencias sociales, psicológicas, incluso biológicas y filosóficas que nos pueden ayudar a contrastar conflictos reales que vivimos diariamente en la sociedad. Y si no te gustó el video no importa, te agradezco que lo hayas visto hasta el final. En fin, yo soy Tenebra y nos vemos hasta la próxima.